Halloran Shah. Heath, especialización explorador. No tiene penalizaciones de terreno. Aumenta el radio de visión del héroe en 1, más 1 por cada 5 niveles de héroe. Heath es un hombre pájaro, pero no todos los pájaros nacen para volar. Sus compañeros de nidada tenían alas completamente formadas y huesos huecos, mientras que él tenía una constitución más robusta y firme. Cuando llegó el momento de alzar el vuelo, permaneció apegado a la tierra, pero eso nunca lo hizo menos aviar. En cambio, Heath aprovechó sus fortalezas. Atraído por las alturas, descubrió que su vista era más aguda que la de la mayoría, capaz de detectar detalles desde distancias increíbles. A pesar de su arraigo, se convirtió en un explorador invaluable para su aldea, demostrando que volar no es la única forma de alcanzar el cielo. Faleor, paso de Xmilla. Comienza con el hechizo Bola de Fuego Maestra. Esta versión del hechizo impacta en un área mayor. Al lanzar este hechizo, el poder de hechizo efectivo aumenta en 1 por cada 3 niveles. En Murmurguts era raro que los elementos se manifiesten como seres conscientes por sí solos, y suelen fusionarse con árboles y animales, adoptando formas semi-elementales. Sin embargo, Xmilla, uno de los 4 eruditos de la magia en Hadame, rebosaba de energía primigenia, tanto que dondequiera que pisaba, los objetos se incendiaban en llamas incontrolables. En uno de esos viajes, el erudito atravesó Murmurguts y su ardiente rastro fluyó como ríos, prendiendo fuego a las flores. Esta oleada de energía era casi imposible de controlar y se habría consumido sola, de no ser por el Liniel. Dominar el fuego y evitar que se apagara era su mayor habilidad. Mientras se concentraba en una sola rosa, buscó canalizar la esencia de Xmilla. Al hacerlo, logró moldear a un auténtico elemental, Faleor, hecho casi en su totalidad de energía elemental pura. Aún poseía una forma y una conciencia consistentes. Faleor es hipersensible a las corrientes elementales, lo que le permite lanzar hechizos con el mínimo esfuerzo. Sin embargo, lo atormenta un ardor interior, un anhelo constante, como el fuego. Afortunadamente, Ailiniel lo cuida, pero sin su guía, hace mucho que habría prendido fuego Hadame, impulsado no por la malicia, sino por el instinto. Gorel Spearhead. Riowa. Especialización Brillo resplandeciente. Produce un cristal al día y uno más cada 5 niveles de héroe. Aumenta la cantidad de cristales encontrados en el mapa en un 100%. Los Kitten Horns son reliquias de una época antigua, cuando muchos cristales contenían energía elemental pura. Tiene la capacidad de extraer esta esencia y, por lo tanto, prefieren roer estas delicias rejuvenecedoras, recordatorios de una época en la que el mundo era caprichoso y caótico. En Murmurguts, sin embargo, todas las formas de vida están en constante cambio, y los almandines, como algunos lo llaman, no son la excepción. Riowa fue una vez una criatura de su especie, hasta que descubrió una veta de cristal impregnada con tenues rastros de la esencia de Xmilla. Consumirla la llena de una energía que la transformó para siempre. A diferencia de muchos otros seres bestiales, Riowa aún se aferra a su naturaleza almandina. Le encanta buscar cristales, una actividad en la que destaca, percibiendo incluso sus más tenues rastros. Sin embargo, su evolución a una forma más humanoide le ha abierto nuevas posibilidades, y ahora explora este nuevo mundo a su propio ritmo. ¿Te apetece un capricho de cristal? Octavia, especialización Herradura de 4 hojas. Aumenta la suerte del héroe en 1. La probabilidad de daño adicional por punto de suerte aumenta un 1% por cada 5 niveles del héroe. Hasta entonces, Octavia era una de las Ifrits encargada de mantener el equilibrio de los mundos. Para ella, el verdadero equilibrio residía en la libertad absoluta, a veces a costa de la estabilidad. Atrapada en el plano del fuego, durante lo que pareció una eternidad, se sintió inesperadamente atraída cuando el fallido intento de un druida de Murmurguts de invocar a un Jijin la atrajo consigo. Viendo una oportunidad en el caos, Octavia se propuso reestructurar el orden del bosque a su manera, impulsando el uso de la magia del fuego y, como resultado, atrayendo la mirada atenta de Halloran.
Aunque en Murmugos han abrazado desde hace tiempo la presencia del fuego, la llegada de Octavia añadió un atisbo de desorden a la antigua arboleda. Sin embargo, gracias a su astucia y fuerza, ha evitado la ira del bosque, demostrando ser su impredecible pero capaz protectora. Últimamente, sin embargo, su interés se ha centrado en algo muy alejado de las llamas y el caos. Más allá de los bosques, las naciones forjan monedas y buscan la riqueza con un fervor implacable. Divertida por esta obsesión, Octavia ha decidido dominar el extraño arte de la fortuna, ganar, gastar y amasar su propia fortuna. Siempre optimista e innegablemente afortunada, está segura de que la riqueza, como todo lo demás, algún día será suya. Hall Pilgrim. Ailiniel. Ecoli. Especialización: copia murmullosa. Comienza con el hechizo Copia de Espejo Magistral. Esta versión del hechizo puede seleccionar criaturas enemigas. Al lanzar este hechizo, el poder de hechizo efectivo aumenta en 1 cada 3 niveles. Como muchas otras criaturas de Murmugos, Ecoli no nació, sino que se formó. Un tapiz viviente moldeado por el instinto primario del bosque de imitar y preservar. En algún punto entre el sueño y la intención, el bosque la insufló. Algunos druidas creen que es una forma rara de elemental, invitada por el propio bosque para estudiar el mundo y aprender sus patrones y senderos arcanos. Aunque camina con una forma que refleja la gracia élfica, su esencia es fluida, capaz de imitar la apariencia y el porte de casi cualquier persona que haya observado. No habla en su propia lengua, pues no tiene ninguna. En cambio, su voz es un mosaico de frases prestadas, ecos de palabras pronunciadas en la sombra del bosque. El tacto es su conducto, con él evoca fugaces y susurrantes reflejos de otros. No del todo ilusiones, no del todo reales, como recuerdos evocados de la corteza de viejos árboles o de la superficie de aguas quietas que desafían la realidad de forma asombrosa. Lo que Ecoli busca, si es que busca algo, permanece desconocido, pero donde quiera que se cuenten historias en murmullos y las voces repitan lo que nadie debería de decir, ella nunca está lejos. Su presencia está marcada por un aura de maná puro que flota en el aire. Elder Skish. Halon. Batauna. Especialización: vigor espiritual. Su límite de hechizos aumenta en 1 para todos los hechizos del mapa global que lo tengan. Además, su maná máximo aumenta un 25%, más un 5% por cada 2 niveles. Batauna nació en la isla Carigor, pero sus primeros recuerdos son de las tierras cercanas a Murmugos, donde pasó su juventud vagando por las afueras y los campos abiertos en busca de sabiduría oculta. Con la muerte de sus padres, el lugar que una vez conoció perdió su calidez y los bosques ya no saciaron su sed de conocimiento. Aceptando la oferta de un mago Albari que vio su afinidad natural por la magia, se convirtió en su aprendiz, estudiando y viajando bajo su guía durante muchos años. Al regresar a Murmugos, experimentó el bosque de una forma nunca antes vista. Su inmenso flujo de maná ahora era evidente para sus sentidos. Lo que una vez se sintió como un lugar de serenidad, ahora latía con un brillo mágico, revelando secretos que solo había vislumbrado de niña. Fascinada por esta nueva comprensión, dejó a su mentor para unirse a un círculo druídico, aprendiendo la forma de los elementos y las fuerzas que moldearon el mundo. Ahora, mientras soplan vientos de cambio, Batauna se encuentra en una encrucijada. ¿Se quedará para defender los antiguos bosques que la han nutrido o seguirá el camino del conocimiento que su mentor una vez la impulsó, buscando su lugar más allá de Murmugos? Bim.